Bueno, bienvenidos oyentes del Circo de la Vida. Aquí estamos en una nueva función y como venimos acostumbrándolos, continuamos con este ciclo de entrevistas que nos ofreció la cuarentena en esta modalidad virtual. Hoy tenemos una invitada que si no fuera por esta modalidad no podría haber llegado al circo tan fácilmente como lo está haciendo hoy. Y ella es Marisabel Sabassini. Es licenciada en musicoterapia, que en este momento se encuentra en Cabo. Así que le vamos a dar la bienvenida a ella, le vamos a agradecer que haya accedido a esta entrevista y la vamos a invitar a que se comience a presentar de la forma en la que ella Ujú. quiera. Bienvenida. Bueno, gracias Luli. Bueno, muchas gracias a Circo de la Vida por esta invitación. Bueno, soy licenciada en musicoterapia, soy musicoterapeuta inicialmente, egresada de la Universidad del Salvador, allá lejos y hace tiempo, en 1987. Luego hice la segunda carrera, digamos, para licenciarme en musicoterapia. Y bueno, tengo hace 30 años, más de 30 años, un recorrido muy amplio, digamos, a nivel de experiencia laboral en muchos contextos. Eh, en mis inicios comencé en educación especial, trabajando en el ámbito, en el contexto educativo. En las escuelas rurales de provincia de Buenos Aires, así que llegaba a las escuelas con el guardapolvo blanco y la guitarra al hombro, eh, y algunos niños, niñes, diremos ahora, salían de la escuela y me venían a buscar y me decían, maestra, maestra, qué lindo que viniste a traernos la música. Así que esos fueron un poquito los primeros recorridos como musicoterapeuta, y luego, bueno, trabajé en infinidad de lugares, trabajé muchos años en el ámbito de la salud con niños y niñas en situación con diferentes problemáticas, diremos hoy, vinculadas a la discapacidad neurolocomotora. Tuve incursiones en lo que fue en Argentina la primera ludoteca en el país, que dependió muchos años del Consejo Nacional del Menor y la Familia. Me eligieron para coordinar encuentros de juego que eran vinculantes para los niños y niñas que estaban en situación de adopción. Y ese es un hermoso recorrido que tuve, porque en ese momento la ludoteca, en general, digamos, contrataba a profesionales de la salud, pero más vinculados a la psicología, psicólogos, psicólogues, diremos ahora, psicopedagogos. Y cuando después de muchos años le pregunté a la directora por qué me habían tomado a mí, que era musicoterapeuta y que venía como un poco a romper esa tradición, me dijo que era porque ella sabía que los musicoterapeutas nos tirábamos al piso para jugar. Así que fue también un momento así importante en mi trayectoria, digamos, de cómo uno se construye también a partir de la mirada del otro, ¿no? Digamos, en ese sentido. Em, bueno, no sé, Luli, digamos, he trabajado en muchos lados, tengo mucha trayectoria, digamos, en diferentes ámbitos y contextos comunitarios, como era el de la ludoteca. Digamos, yo estaba casi como haciendo musicoterapia comunitaria sin saberlo, digamos, ¿no? Cuando en los 2000 todavía no había tal vez tanto marco teórico en este sentido. Y, y bueno, todo mi desarrollo profesional hasta llegar a estos días en donde, bueno, desde hace un par de años estoy como más asentada en el trabajo interdisciplinario, siempre trabajando en forma interdisciplinar, pero en consultorio, digamos, y soy prestadora, ¿sí? Desde la Ley Nacional de Ejercicio Profesional, digamos, los musicoterapeutas pudimos brindar, ¿no?, nuestra prestación, y entonces, bueno, toda persona que tiene en este momento un CUD, un certificado único de discapacidad, puede acceder al tratamiento, digamos, de musicoterapia. Así que en estos últimos años he tenido ese recorrido en este campo, digamos, ¿no? Claro.
Bueno, te interrumpo un poco porque hay algo que vienen haciendo los musicoterapeutas que tiene que ver con este tirarse en el piso, con este Mm, ponerse, posicionarse disponibles ante mm, quienes nos consulten o se acerquen o también sean traídos para mm, trabajar o mm, para mm, componer alguna otra forma. Y en ese tirarse al piso hay algo que también se da que tiene que ver con la escucha. mm. Particularmente me gustaría empezar a preguntarte de qué se trata la antropología de la escucha, cuándo nace esta forma de pensar la escucha, y bueno, contanos ahí con toda su complejidad, digamos, por donde quieras llevarla. Claro. Bueno, Antropología de la Escucha nace en el año 2007-2008, eh, a partir de la tesis de licenciatura de una colega de aquí de Buenos Aires, que se llama, la tesis se llama La envoltura del artista, creación sonora para la creación artística. Y allí mismo, en el momento de la defensa, cuando Cecilia Kietik hace su defensa de tesis, estábamos en el tribunal y formando parte allí, asistiendo a esta presentación de su trabajo final, el licenciado Claudio Iris, que él es músico, psicopedagogo, pensador, docente argentino, y allí surgió, digamos, espontáneamente, surgieron espontáneamente las primeras reuniones con ellos, eh, y empezamos a pensar esta problemática, digamos, del sonido, de la vinculación del sonido con el ser humano con el sonido, y la escucha, digamos, esto que vos decías, como eje central en toda esta discusión o problematización. Y bueno, ya llevamos 13 años de recorrido en relación a juntarnos a pensar, a problematizar, a interpelar. Esto que en ocasiones se naturaliza, digamos, en relación a lo que sucede, a lo que no sucede, eh, con la temática del sonido, con la temática del ruido, ¿no? Digamos, porque, bueno, es un campo que, si bien es la especificidad, ¿no?, que nos nuclea a los musicoterapeutas, y por supuesto, es casi nuestra materia, ¿no?, el sonido, la escucha, en relación a todo el territorio de las tramas sonoras comunitarias, qué es lo que pasa con el sonido en los lugares abiertos, qué es lo que pasa con qué es ruido, qué no es ruido, digamos, todas estas preguntas y conceptualizaciones son las que empezaron a aparecer allá lejos de hace tiempo, que se vinculaban en ese momento con lo que fácilmente la gente relaciona con la contaminación. Viste que hay como una asociación casi directa, digamos, de asociar el ruido con la contaminación, ¿no? Sí, sí. Y nosotros problematizamos eso aún hoy en relación a pensar, bueno, a ver, el ruido es el sonido no deseado, digamos, ¿no? O sea, lo que es ruido para vos no lo es para mí. Y en ocasiones, la música más bella del mundo, que habría que ver cuál es, digamos, en este sentido, por las singularidades y por las historias de los sujetos, se transforma en ruido a partir de que viene, digamos, irrumpe en un territorio que no es esperado. Por eso, digamos, Antropología de la Escucha problematiza y sigue problematizando y poniendo, digamos, no solo problematizando, sino poniéndole palabras, ¿no? Es decir, rastreando investigaciones en ciencias aledañas, en la psicoacústica, en la antropología, en la etnografía sonora. Hace muy poquito dimos un seminario en Mendoza, en donde creo que vos estuviste presente, y a partir de ahí, digamos, empezamos a notar que hay muchísima gente interesada en este fenómeno, y nosotros seguimos insistiendo que hay mucho escrito en otros ámbitos, pero muy poco al interior de nuestra querida musicoterapia. Eh, Por ahí, sin interrumpirte, ¿no? Pero a veces se escucha un poco, justamente, esto,
algunas situaciones, el ruido, el silencio, como que se los pone, así se hace un concepto de eso, como si fuera, no hubiera la posibilidad de modificar qué se dice de eso y qué nos implica cada uno, como si no hubiera un contexto posible y alguien que está ahí percibiendo y ahí tomando eso que pasa, digamos, por tanto el silencio como el sonido. Entonces, pasaba mucho esto, digamos, que hay gente que en algunos momentos necesita el silencio, otros necesitan el ruido, y eso viene a responder a un montón de otras cuestiones que va más allá de la física del sonido, digamos. Entonces ahí como que se pone más complejo el tema. Sí, 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 sí. No, nosotros por eso siempre, digamos, a ver, vos decís desde la física, eh, el sonido tiene cualidades, digamos, es una materia que tiene cualidades eh, que tienen que ser exploradas, descriptas, ¿no? Que pueden ser dichas, uno le puede poner palabras. Sí, sí, uno le puede decir el sonido es largo, el sonido es corto, el sonido es rugoso, ¿no? Esto lo dice muy bien Claudio Iris, que es especialista, yo digo siempre que él es el que más sabe de Pierre Schaeffer en Argentina. Pierre Schaeffer es un estudioso, digamos, de la música, del sonido, de los objetos sonoros. Y entonces lo que ocurre es que, claro, este entrecruzamiento entre la materialidad que porta el sonido y la posible situación de que es portador de sentido, es portador de múltiples sentidos, en tanto las múltiples singularidades que allí están a la escucha, ¿no?, de esos sonidos. Entonces, por eso es un fenómeno absolutamente complejo. Hay un autor que se llama Pascual Cuinart, que en El odio a la música, así se llama su libro, por si hay alguno de los oyentes aquí que nos estén escuchando, que les interese la temática. Es un libro muy, muy bonito porque describe muchas situaciones de la vida cotidiana del sujeto, de los sujetos frente al ruido y el sonido, y él dice que el ser humano no tiene, el oído no tiene párpados. Digamos, el sonido se impone, ¿no?, digamos, de una manera, casi te diría, un tanto, digamos que no hay posibilidad a ver, la visión tiene posibilidad de que si vos no querés ver, corres la cara, digamos, y no ves. El sonido llega. Y el sonido llega desde todos, es decir, el sentido de la audición, la corporalidad. Entonces, la imposibilidad de ponerle barreras a lo sonoro es lo que justamente hace que, por lo menos nosotros los musicoterapeutas, tengamos que tener en cuenta porque es nuestra materia. Y esto ocurre en la cotidianeidad, esto que parece tan teórico, ocurre en la cotidianeidad. Es decir, yo estoy trabajando en un ámbito en donde al lado de mi lugar de trabajo como musicoterapeuta, ya sea un hospital, un centro de día, cualquiera sea el contexto, tengo al lado otra situación, digamos, transcurriendo, ¿no? Y, y lo que yo produzco al interior de esa sesión de musicoterapia, que llega, que pasa las paredes y llega al lado, tal vez sea ruido para mi compañero que está trabajando, suponte, ¿no? Digamos, mi compañera, mi compañero que está trabajando con otras personas, y lo que le llega no es justamente un sonido deseado. Y lo mismo ocurre cuando estamos trabajando y nos llegan sonidos de afuera, digamos, ¿no? Es decir, más digamos, en contextos latinoamericanos, en donde no podemos acustizarnos, digamos, porque acustizar una sala de musicoterapia, como en ocasiones vemos los consultorios de nuestros colegas europeos, que tienen salas impresionantes, ¿no? Con numerosísimos instrumentos,
y además están acustizadas. Nosotros tenemos, por una cuestión de accesibilidad, obviamente, y de presupuesto y de dinero, aquí interviene el dinero, esta realidad, esta condición de producción, es decir, el tabicamiento, ¿no? La acustización, en este caso, de un ámbito musicoterapéutico, sale dinero. Entonces también a nosotros nos ingresan, digamos, en nuestro tratamiento, estamos allí construyendo con lesotres un trabajo sumamente artesanal, produciendo escucha, ¿no? Y de repente ingresa, ¿no? Suponte, no sé, una alarma de un auto que saltó en la calle. Entonces estas cuestiones que tal vez están naturalizadas, porque naturalizadas, cuando decimos naturalizadas es que es como que decís, bueno, es así, ¿no? Digamos. Después viene la negación, bueno, no, esto no existe. Y la renegación, aún más, es decir, bueno, existe, pero hago de cuenta que, bueno, aún existiendo esta problemática, lo hago igual, bueno, voy para adelante igual. Entonces, un poco la propuesta de antropología de la escucha siempre fue ponerle palabras, tratar de ponerle palabras. ¿Cómo uno le pone palabras? Bueno, haciendo investigaciones teóricas, relevando datos de las experiencias de nuestros colegas, de los sujetos en situaciones diversas, ¿no? Digamos, en la vida cotidiana. Hay una noción respecto del silencio, que es lo que vos traías, que es el horror vacui, que es el miedo al vacío, ¿no? Digamos, la humanidad, esto lo describen los aristotélicos, le ha tenido miedo al vacío, ¿no? Miedo a la nada. Roland Barthes, bueno, y otros autores, no me voy a poner muy teórica, pero la cuestión es que hay muchos autores que problematizan esta situación del silencio, ¿no? De cómo sería, digamos, vivir en absoluto silencio. De hecho, hay investigaciones que dicen, bueno, el silencio absoluto no existe. Hay un compositor que se llama John Cage, que se metió en una cámara anecoica, que es un recinto cerrado en el cual no entran ningún tipo de sonidos de afuera. Y claro, cuando salió, le preguntó al ingeniero en sonido, le dijo, yo escuché dos sonidos, uno grave y uno agudo. Y entonces el ingeniero en sonido le dijo, el grave era el recorrido del flujo sanguíneo en tu cuerpo y el agudo eran la sinapsis o tu sistema nervioso. Y allí Cage dijo, bueno, el silencio absoluto no existe, ¿no? Digamos, la relatividad del silencio. Y la imposibilidad del sujeto de vivir en el silencio, de vivir en la nada. Prueba de esto es que, bueno, en muchas ocasiones, muchas personas buscamos un fondo sonoro que sostiene, casi como un colchón, la vida cotidiana. Y esto se puede ver en muchas personas que dicen, viste, a mí me gusta tener la radio bajita, pero la tengo, no la escucho, pero yo no puedo hacer nada si no tengo la radio, o no prendo la tele. ¿No? En fondo de olla, viste, así de sonido cotidiano. Hay una autora, una antropóloga brasilera que describe muy bien todos los sonidos de la vida cotidiana y cómo el sujeto, el ser humano, los necesita para vivir. Hay un texto que yo escribí en el año 2010, que fue un poco el disparador del seminario que dimos en Mendoza, con Antropología de la Escucha, y yo rescato de ese texto algunas viñetas, algunos ejemplos. Ocurrió hace muchos años, no sé si vos recordarás, fueron unos mineros en Chile que quedaron atrapados en una mina. Sí, sí. Que los rescataron, por suerte. Ellos sacaron un papelito diciendo somos 13 y estamos vivos, y luego en el periodo de rescate, hasta que lograron sacarlos de la mina, del socavón de la mina, ellos pedían alimento, pedían bebida, por supuesto, les suministraban bebida, alimento, y en un momento pidieron música.
y era un reggaetón en ese momento, y no me acuerdo qué otro género. Eso había salido en las notas del diario, nosotros en plena efervescencia de antropología de la escucha, toda nota y todo, viste, toda cuestión que aparecía la rescatábamos. Y otra viñeta interesante respecto de la imposibilidad del sujeto de vivir en la nada o en el silencio, fue el tsunami de Japón del 2011, en donde un reportero, cuando entra en Japón, en esa zona donde había ocurrido ese tsunami tan tremendo, lo describe como el dolor por el silencio, de ese Japón arrasado por el tsunami, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, entonces esto es muy, muy notable, digamos, de describir estas relaciones o vínculos que el sujeto tiene con, una vez más, con el sonido, con el ruido, con el silencio, digamos. Y estas son las cuestiones que estos territorios nosotros por lo pronto creemos que son relevantes, que sean estudiados y que se justifica, ¿no? Una existencia de una, inclusive hasta pensar en la posibilidad de un perfil musicoterapeuta, ¿no? Así como está el musicoterapeuta clínico, el musicoterapeuta comunitario, bueno, musicoterapeuta que investigue o indague estas problemáticas. No Súper sé si, bueno, interesante. sí. No, sí, sí, sí. O sea, a mí me pasa que al escucharte estoy en un momento tal vez de mi vida en el que para mí el silencio está siendo oro. Entonces, esta situación de estar en un espacio en el que está lo más aplacadamente posible el sonido ambiente y de los alrededores, que mis orejas se relajan. O sea, estoy en un momento de la maternidad en que necesito ahí. Claro, Y al claro. instante de ese silencio tan necesario y así amado, es, ¿y dónde están esos sonidos que me acompañan todo el día? Entonces, es increíble, digamos, el lugar que ocupa esto del sonido, el silencio, el ruido. Y pienso también, trabajando como musicoterapeuta, esta posibilidad de discriminar y decir, bueno, ¿qué escucho? O sea, es imposible, ¿no? Pero empezar justamente a distinguir todos estos sonidos que están presentes, escucharlos a Sí, todos. Bueno, ¿y de qué manera? Porque también hace a la salud del musicoterapeuta, de cómo prepara esa claro, escucha, porque si no sí, es un aluvión de sonido. sí, Estamos en el kiosco y estamos escuchando lo que dice el kiosquero, lo que dice el de al lado, lo que tengo que hacer mañana, mi mente que está hablando, y es una locura también. Entonces, hay total. todo un entrenamiento de esa escucha. Y Bueno, yo te iba a decir la palabra entrenamiento. Sí, sí, es tal cual. Es producir experiencia, porque justamente somos trabajadores de la salud, cuya materia, la materia que le da especificidad a nuestro desarrollo, es la escucha, es el sonido, es el ruido. Después, si querés, hablamos de música. ujú, Pero bueno, digamos, porque el nombre que le ha dado origen a nuestra disciplina es dilemático, querida Luli. totalmente. Te iba a preguntar, ¿cuál es tu relación con la música entonces, digamos? Claro, ¿Qué mi podemos- relación con la música es desde muy pequeña. Yo además estudié música antes de ser musicoterapeuta, estudié en el conservatorio, en la especialidad de flauta traversa. No terminé en el conservatorio por una cuestión, casi te diría, premonitoria, en el sentido porque yo no sabía que iba a ser musicoterapeuta porque era muy, muy joven. Tenía 17 años cuando empecé mi carrera en el conservatorio, pero ya no me gustaba, digamos, o no estaba de acuerdo con el modo, por lo pronto, de disciplinamiento que había en los conservatorios en esa época. Y el modo que traían en los conservatorios en esa época de acercamiento de las personas que amábamos la música. Claro. Eh, de modo tal que mi vinculación con la música es desde hace mucho tiempo, muchos años, pero digamos, yo lo que sucede es que lo que creo es que al ser musicoterapeutas, allí la dimensión del acercamiento con el objeto música
es siempre un acercamiento distinto al que tienen el resto de las personas. Porque es un acercamiento meticuloso en el sentido este que vos muy bien decías, del entrenamiento que nosotros tenemos que tener, con todo lo que concierne a la formación del musicoterapeuta. Y esto no es solamente juntarnos a tocar, ¿no? Digamos, el ensamble, las posibilidades de tocar con lesotres, por supuesto que sí, porque es allí un territorio de exploración, de autoconocimiento, pero también hay muchísimas aristas y una de ellas es esta, digamos, entrenarnos a estas escuchas a cielos abiertos, como digo yo, esta anécdota que vos decías de vas a un kiosco y escuches, digamos, si se producen estas juxtaposiciones, estas masas sonoras de que entonces tu oreja empieza como a poder distinguir cuáles son los planos, ¿no? Donde vos haces foco. Vos hablabas de la maternidad, una madre puede estar digamos, en el contexto más ruidoso del mundo y seguramente el llanto de su bebé lo va a escuchar, porque va a ir ahí, digamos, la oreja va a situarse allí, en ese sonido, que aunque sea inaudible, ¿no? Hay un libro de Claudio Iris que se llama En busca de lo audible. O sea, el sujeto va en busca de eso que suena, que produce deseo, que concita deseo de ser escuchado. Por lo tanto, allí entonces nosotros es que hacemos este recorte en el discurso sonoro, como le decimos, en la producción sonora subjetiva de nuestros pacientes, de las personas con las cuales trabajamos, tratando de colaborar para que alivien sus padecimientos. ¿Y de qué se trataría entonces esta posibilidad de, cuando esta escucha está ahí funcionando, digamos, cómo analizamos, cómo analizan ustedes de la antropología de la escucha eso que está ahí mostrándose, sonando complejamente? Mira, en principio esto que te decía, el fenómeno tiene que ser explorado y tiene que ser, digamos, casi como te diría, el estadio inicial sería poder ponerle palabras. Es decir, poder distinguir, bueno, este sonido, ¿qué características tiene? ¿En dónde lo puedo categorizar? ¿No? Esta percepción, esto que estoy percibiendo, ¿no? Como sonido. Entonces, digamos, es casi como un trabajo de investigación, o sea, está muy vinculado a la investigación, porque nuestro objeto de estudio estamos todo el tiempo explorándolo, describiéndolo, explicándolo, ¿viste? Son todas las categorías que uno realiza, comparándolo, ¿no? Son las categorías que uno utiliza, instrumenta para una investigación. Y no naturalizarlo, es decir, ponerlo en situación, ponerle palabras, insisto, cuando digo ponerle palabras es rastrear en el estado del arte, bueno, el estado del arte es el estado del conocimiento, ¿no? Cuando uno empieza a investigar, uno dice, bueno, a ver, ¿qué ha investigado, ¿no? Hasta el momento, cuando uno se acerca a los objetos de investigación. Hay un semiólogo italiano, Umberto Eco, que él decía, bueno, un investigador siempre tiene que hacer ese trabajo, porque si no, corre el riesgo de descubrir la pólvora, digamos, ¿no? Claro, es decir, uno se cree que inventó la pólvora, ¿viste? Porque dice, uy, mirá, buenísimo, esto es un hallazgo significativo, nadie lo ha investigado. No, bueno, te sentás a mirar, ahora que tenemos el Google, desde hace rato que tenemos al Google, y de repente tenés muchísimos trabajos. Nosotros en el 2007, cuando comenzamos, había bastantes trabajos de investigación respecto al sonido, había gente en Barcelona que se estaba dedicando a estudiar el sonido específicamente, una agrupación que se llamaba Orquesta del Caos en su momento, había gente en México, en diferentes lugares.
Pero hoy, si nos ponemos hoy a investigar, hay muchísima más gente. Siempre decimos el sonido está de moda, ¿no? Y hay muchos trabajos, y hay desde muchas ciencias, ¿viste? Eh, que los musicoterapeutas, ahí es donde tenemos que darnos cuenta que no somos los únicos, digamos, ¿no? Los que estudiamos el sonido. Hay muchas otras disciplinas. Sí. Ahí es donde, bueno, yo siempre, a mí me gusta trabajar de manera interdisciplinar, intersectorial, siempre, viste, tratando de, bueno, de conectarme con, eh, digamos, con otras disciplinas que vienen estudiando la problemática del sonido, que vienen a brevar a nuestra disciplina, a nuestra musicoterapia, y bueno, y justamente allí producir, viste, mayor complejización, recortar aún más nuestra especificidad, bueno, obviamente. El objeto de análisis de la psicoacústica no es el mismo, si bien tienen la misma materia, ¿no? Que es lo sonoro, pero no es lo mismo, digamos, por citar alguna, por citar una, la psicoacústica no tiene, digamos, en su objeto, que es el sonido, la misma pretensión o el mismo objetivo o meta que tenemos los musicoterapeutas. Entonces, en este sentido, digamos, es que antropología de la escucha viene a sumar, digamos, ¿no? Viene a colaborar hacia el campo de la musicoterapia y cree relevante estos estudios para la formación, como vos muy bien decías, el entrenamiento de la escucha y la formación de la escucha del musicoterapeuta. Bueno, y desde allí me parece que podemos hacer un salto directo a pensar un poco esto que vos venías trayendo de la musicoterapia comunitaria, esta musicoterapia que a veces aparece a cielo abierto, que tiene que ver con también pensarnos siempre en interdisciplina y para mí, digamos, es algo que es una de las potencias de la musicoterapia y tiene que ver con esto, la posibilidad de trabajar en el campo de los derechos humanos. Contanos un poco de esas prácticas tuyas, digamos, traerlas acá al circo de la vida. Al circo de la vida. Bueno, mirá, yo vengo trabajando desde hace muchísimos años como te decía, desde lo intersectorial, en principio, desde hace muchos años, en el movimiento en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, con compañeros y compañeras de otros trabajadores y usuarios también eh, del campo de la salud mental. Y en este momento estoy formando parte de la Comisión de Salud de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la regional Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la PDH tiene muchas regionales. Y desde siempre me interesaron, digamos, estas situaciones. Lo que pasa es que, bueno, ahora les pude como dar cuerpo, ¿no? Y, y que se transformen en una militancia y en una participación contundente de parte mía en estos sectores. Y entonces, bueno, ahí es donde yo, por eso esto que te decía, el trabajo intersectorial, interdisciplinar, comunitario, estar con los otros todo el tiempo, ¿no? No es sin el otro, es siempre con el otro. No se construye en soledad, se construye siempre, o se deconstruye uno siempre con los otros. Y la temática de los derechos humanos, bueno, pues siempre me interesó porque la musicoterapia, como vos muy bien decías, digamos, tal vez por sí misma porte una capacidad, voy a decir una definición tal vez un tanto absolutista, pero bueno, la podemos debatir, pero porta por su materia un lugar digamos, vinculado al arte, y el arte está muy vinculado a la posibilidad de resistir, de que sea un espacio de resistencia, un espacio de trama con el otro, ¿no? Entonces, justamente la temática de los derechos humanos es producir observancia y vigilancia, ¿no? En el mejor de los sentidos, para que no se vulneren los derechos de los sujetos.
Entonces, si hay justamente un fin último que los y las musicoterapeutas podemos hacer es contribuir, digamos, con nuestra tarea a, a observar que no se vulneren los derechos humanos de las personas. Qué lindo, ¿no? Una comisión de salud ahí en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos con toda la red armada, digamos, a nivel nacional. Sí. Esto, cuando vos hablabas de la contundencia en la participación, ¿de qué se trata eso? Sí, mira, yo hace muy poquito estoy formando parte de la asamblea, la verdad es que para mí es un honor, es un orgullo, em, y estar en contacto bueno, con gente de La Quiaca, con gente de Neuquén, con gente de Formosa, compañeros y compañeras de todo el país, diferentes realidades, ¿no? Yo que estoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a ver, el porteñocentrismo, ¿no? Creer y pretender que, como dice el refrán, Dios atiende acá y nos está acá y somos, no sé, una burbuja, ¿no? Separada del resto. Y entonces realmente es esa rotura de las membranas, ¿no? Yo siento que hay como, bueno, hay un autor que nosotros en antropología de la escucha trabajamos, que es un alemán que se llama Peter Sloterdijk, que habla de las burbujas y de las envolturas, y él dice que el hombre es arquitecto de envolturas, ¿no? Envolturas, de burbujas. Cecilia Kietik, que es la especialista, lo dirá mejor que yo. Pero, digamos, a mí me pasa participando de estos movimientos, Luli, es que yo siento que se rompen estas burbujas en las que uno cree estar, Claro. ¿no? Y cree que eso produce confort y bienestar, y no, en realidad justamente por supuesto, claro, no son las situaciones más cómodas, ¿no? No son las situaciones más cómodas estar con lesotres, digo, ¿no? Es decir, esto no lo sé, porque la verdad es que no lo sé. Yo siempre estuve con los demás y me parece que los y las musicoterapeutas, no sé, habría que investigar ahí, ¿viste? Yo hace muchos años en mi tesis de licenciatura fue investigar sobre cómo somos los musicoterapeutas, qué lugar ocupamos en el campo disciplinar. Mirá vos, esa tesis ya tiene 15 años. Se ve que ya desde hace muchos años, cuando me gradué de licenciada, me estaban interesando estas problemáticas intersectoriales, de romper estas burbujas para conectarnos con los otros y las otras, porque no hay manera sino, no, yo siento por lo pronto que este abordaje comunitario, ¿no? Transversal, democrático, de producir democratización de saberes, de conocimientos, porque pensá que nuestros compañeros, suponte, interdisciplinares, fonoaudiólogos, psiquiatras, médicos, psicólogos, digamos, los del equipo, eh, quieren saber de nosotros, digamos, Totalmente. ¿no? Digamos, sino cómo producen una derivación, cómo dicen, ay, bueno, me interesaría que tal paciente que tiene tales características, tal persona, me gustaría que hiciera musicoterapia. Bueno, pues para producir ese enlace es que nosotros tenemos que salir ahí al ruedo, romper nuestras burbujas en las que creemos estar muy cómodamente endogamizados, y de construirnos de manera intersectorial. Cuando digo intersectorial digo esto, ¿no? Los sectores, diferentes sectores compuestos por diferentes actores, ¿no? Incluso, digamos, incluso no, con los usuarios, siempre con los usuarios o personas en situación de padecimiento. Desde esta transversalidad que se produce, es con la voz de las personas en situación de padecimiento, no es sin la voz. Porque si velamos por los derechos humanos vulnerados de ellos, de las personas, es que entonces tenemos que producir escucha. Porque si no somos los profesionales de la salud, que estamos de un lado, ¿viste? ¿No? Y digamos, y los otros están del otro lado. No. Sí, totalmente. Crear salud comunitariamente implica
por eso digo romper estas burbujas, esto lo estoy diciendo así de una manera espontánea hoy, me surgió hoy, no sé cómo seguirá este desarrollo, pero lo siento así, como de rotura de la membrana para poder producir lazo comunitario con los demás. Sí, traspasarla, porque bueno, obviamente a veces a nivel personal se van dando estas posibilidades de modificar una situación, de que crezca la disciplina, de armar más seminarios, de, no sé, de empezar a trabajar en campos que antes la musicoterapia por ahí no era tan conocida. Sí, a veces es de la mano de cierto protagonismo, pero bueno, para que sea comunitario, ese protagonismo empieza a perderse. El personalismo se diluye, digamos, para que sea algo más colectivo, comunitario, digamos, y es necesario eso. La historia de la musicoterapia es muy distinta a la de otras disciplinas, entonces eso también marca mucho, creo yo, digamos, en cómo se da, pero tenemos que, o sea, como trascender estos momentos y seguir edificando más en conjunto. Total, totalmente, sí, 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 es así. Y vamos a ver, digamos, cada uno desde su rol, su lugar, digamos, tratando de esto, de entrenar un poco esta escucha, dar lugar, digamos, al debate, al encuentro. Por suerte, bueno, se van a dar varias instancias de encuentro en distintos lugares de Argentina, en Villa Ruiz en Palva, Acomú está ahí como organizando un encuentro, se viene el Congreso Latinoamericano. Estaría bueno, digamos, que este tiempo pandémico, que nos tiene a todos como al trote y en cierta movilización, digamos, interna y del entorno nos vaya llevando, digamos, a encontrarnos de otras maneras para poner todo esto sobre la mesa porque se hace necesario, digamos, si no pasa un poco esto de que, ay, qué lindo, estudias musicoterapia, sos musicoterapeuta, qué lindo, ¿y qué es? Y uno tiene que dar cuenta de todo lo que hace, todo el tiempo dando cuenta de lo que hace el musicoterapeuta, pero sin embargo, no poder decir qué es lo que hace el musicoterapeuta, entonces, nada, hay como un juego ahí que se da que a mí me reinteresan las entrevistas, cómo cada uno va dando cuenta de lo que hace, Claro. y no queda a nivel personal, queda a nivel de un campo disciplinar que tiene ahí como una potencia tremenda. Total. Sí, sí, la potencia es creo, viste, como la llamita, viste, que tiene que estar siempre encendida, viste, es como si vos me dijeras, bueno, ¿cómo hacemos un fueguito, ¿no? Comunitario? Y bueno, hay una llama que tiene que estar siempre encendida en esta potencia de lo grupal. Yo siento que en este sentido, bueno, la potencia de lo grupal y la potencia de la comunicación con los demás. Yo ahí, digamos, cuando vos decís que nuestro crecimiento es distinto, bueno, viste, ahí también eso sirve mucho, colabora mucho escuchar cómo han sido los devenires de nuestros compañeros y compañeras interdisciplinares. Cuando uno se lo dice al interior de nuestro campo, y todos lloramos, entonces todos nos decimos, qué difícil y qué tremendo. Romper estas burbujas, como te decía, y salir a compartirlo con nuestros compañeros psicólogos, psicólogas, bueno, y nos dicen, pero nosotros tuvimos lo mismo. O sea, los psicólogos en nuestro país, bueno, el nacimiento de la carrera de psicología, tuvo sus orígenes en periodos, en los periodos más siniestros de nuestro país, han sido perseguidos, han sido torturados, han sido secuestrados, han sido, digamos, privados de su libertad, muchos de nuestros. También algunos musicoterapeutas, eso fue muy interesante en una de las asambleas que construíamos aquí para llevar adelante la escritura de nuestra ley, de nuestra famosa ley de ejercicio profesional. Le diremos a nuestros oyentes de Circo de la Vida que tenemos ley de ejercicio profesional, la 27153. En esos debates multitudinarios en ese momento se organizaban en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, en la que está, por supuesto, la carrera de musicoterapia, una de las carreras de nuestro país. Una colega, una muy querida colega, nos decía que había musicoterapeutas secuestrados, detenidos, desaparecidos. O sea, yo me enteré en ese año, digamos, en el año
2013, 2014, cuando estábamos así en plena efervescencia discutiendo los artículos de la ley. De modo tal que, un poco volviendo al tema, cuando decimos que nosotros tenemos así como que, viste, una historia muy compleja por nuestra disciplina que siempre tenemos que explicar, y yo que soy docente de muchos años de la carrera de musicoterapia, y todos los años los estudiantes, la queja es, bueno, la mesa del domingo, se reúnen con los familiares, y ahí viene el primo, y viene la tía, y le dice, pero ¿qué estás estudiando? ¿Qué es eso? Bueno, entonces, profe, y otra vez tengo que explicar, digamos, ¿no? Bueno, bueno, a ver, es con eso, no es sin eso, tal vez, ¿no? A ver, dando vuelta un poco la historia. Tal vez abandonando un poco esta posición de la queja y, como vos decís, también saliendo a construir y a deconstruir con todos, en este caso, suponte, mi pequeño y humilde aporte que yo puedo hacer en organismos intersectoriales, como lo fue el Movimiento en Defensa de la Ley, de Salud Mental, y como lo es ahora estar en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Muy humildemente, mi pequeño aporte como musicoterapeuta hace, digamos, a esta construcción de lo que entonces los demás necesitan saber de nosotros. Pero claro, si nos quedamos, viste, solitos rumiando y no hacemos nada, en tu caso, suponte, salís a hacer un programa de radio, invitás a musicoterapeutas. Entonces, esto es una contribución realmente al ámbito académico, investigativo, comunitario, que tal vez quien nos esté escuchando tenga la inquietud de saber qué es la musicoterapia. Ah, mirá. Y tal vez estemos haciendo hasta una orientación vocacional, porque algún joven esté diciendo, uy, pero qué interesante, ¿y dónde se estudia? Y sea en 5 años un colega, Totalmente, ¿no? totalmente. Y sí, se genera así se va generando la red, La digamos. red, la red. De otra manera, digamos, sí, No totalmente. hay otra manera. Y has llegado vos sola a esta pregunta que te vamos a preguntar, obviamente, ¿qué es la musicoterapia para vos? Mm. Para vos. Para mí. Bueno, mira, hace poco vino una colega a dar una clase, como en esta situación pandémica que vos decías, los y las estudiantes no pudieron salir al campo a hacer sus prácticas preprofesionales, salir al terreno. A mí se me ocurrió en mi cátedra traer invitados, colegas que nos vinieran a contar bueno, cómo es el trabajo en diferentes ámbitos. Y una colega, hacia el final de la conversación, les resumió a los estudiantes que para ella la musicoterapia era la profesión más linda del mundo. Lejos de romantizar esto, porque no es mi intención romantizarla, pero realmente para mí lo es. Para mí lo es. ¿Por qué lo es? Porque pese a todas las dificultades, todos los obstáculos, se puede seguir trabajando con ese objeto inacible, que eso nos escapa, que no lo podemos agarrar, como decíamos antes, porque nos atraviesa, porque nos invade, porque nos llega, que es el sonido, eh, pero que a partir de ese canal podemos establecer lazo comunicativo con los otros. Uno de los tantos, uno de los tantos. En nosotros prevalece lo sonoro, lo corporal, lo musical, lo gestual con los otros. En otros prevalece la palabra, ¿no? En otros prevalece, mm, bueno, la medicación, digamos. Pienso en nuestros compañeros psiquiatras, que no es que solo medican, Claro, claro. pero sí, por supuesto, son nuestros compañeros del equipo transdisciplinario, que son los avalados, para en el caso de que exista una necesidad de medicar, son ellos los que están avalados para tal fin.
Entonces hay como como si te dijera, un gran abanico un gran espectro de situaciones en las que cada profesional de la salud, en este caso, de la educación, vamos como tomando, ¿no?, una partecita. Y así se construye nuestro objeto, ¿no? Hay algo, digamos, que uno siempre deja, hay un resto que uno siempre deja. Alicia Stolkiner, ella siempre habla de que la interdisciplina es eso, ¿no? Hay algo que uno deja caer para que nuestro compañero psicomotricista, fonoaudiólogo, psicólogo agarre y tome. Y lo mismo los demás con nosotros. De ahí se arman las incumbencias, las competencias. Entonces, bueno, nosotros nos entrenamos para escuchar y producir lazo comunicativo con los otros con este objeto tan específico como es lo sonoro, lo musical, ¿no? Esa es nuestra especificidad. Por eso, volviendo casi a los inicios de nuestra conversación, es que necesitamos entrenarnos. Producir experiencia. La producción de la experiencia del musicoterapeuta es, insisto, con los otros, ¿no? Es decir, con nuestros compañeros musicoterapeutas, con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros interdisciplinares, estudiando, supervisando. Somos estudiantes crónicos, Luli, ¿no? Digamos, Sí, estamos totalmente. destinados a producir, digamos, nuestra formación es continua y constante. Sí, a sentirnos también como un poco en esa incertidumbre de que, bueno, todo esto construido, que uno va trayendo ese bagaje que le costó tanto y que tan hermoso quedó armado, te encontrás con situaciones, con debates, con distintas instancias así de intercambio, y decís, bueno, no, esto la verdad que así no, y empezás de nuevo a Empezás reconstruir, de nuevo. a repensarlo, digamos, y tenemos esa facilidad, digamos, de poder dejar esa mochila y poder cargarla, vaciarla, que también es cierto que no todas las formaciones habilitan a esa forma de ser profesional, digamos, o ser trabajador de la salud o de la educación, porque también, digamos, se da en la educación un poco esta cuestión. Yo creo que sí, al menos en mi formación, esto de no dar todo por cierto ni tan verdadero fue como algo que marcó muchísimo. Sí, 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 totalmente. A ver, hay algo siempre que en nuestra escucha recortamos para, para producir con el otro un conocimiento compartido que tal vez mm, necesita en algún momento quedarse, ¿viste? Hay momentos que necesita quedarse. Hacerlo Eh, base. claro, sí, sí. Por supuesto, esto no implica que sea una construcción de una certeza absoluta para toda la vida. Que en eso sí estoy de acuerdo contigo respecto de este entrenamiento de no quedarnos demasiado con las certezas y con las verdades. Pero también es cierto, y en esto yo soy, digamos, bastante crítica respecto de nuestra formación, de que en algunos sitios, por nuestra tarea, que es acompañar el padecimiento del otro, en algunos sitios, con algunas personas, con algunas subjetividades, porque estamos construyendo subjetividades con los otros, hay que quedarse. Para después abrir, ¿no?, hacia nuevas instancias. Em, mm, por citarte un pequeño ejemplo, hace un tiempo atendía a un niño que estaba haciendo un recorrido, un niño diagnosticado con autismo, estaba haciendo un recorrido en su historia personal, un niño pequeño, de cuando era bebé, digamos, mirando fotos de su ciclo evolutivo de bebé, de más grande, digamos, ¿no? Ujú. Y entonces empezaron a aparecer estos contenidos al interior de nuestras sesiones.
Y por suerte, por el trabajo interdisciplinario, el diálogo con el resto del equipo, es que yo advertí que esto estaba ocurriendo y, y entonces empecé a intervenir, a traer algunas intervenciones respecto de esto que estamos haciendo ahora. ¿Recordás que hace un tiempo lo hacíamos, construíamos una batería tal cual? Y él, para mi sorpresa en esa intervención, que era una intervención un poco osada tal vez, ¿no? Me estaba tirando como a la pileta vacía, yo no sabía qué iba a pasar del otro lado. El niño me responde, sí, pero eso sucedía cuando era chiquito. Digamos, por traerte un ejemplo de ese contenido en el que hay que quedarse. Es decir, ahí había que quedarse un rato con ese niño que estaba reconstruyendo su historia y que en esa reconstrucción de esa historia se juega la construcción nada menos que de su subjetividad, ¿no? Que es justamente el hilo conductor, el eje central en el autismo, ¿no? Nada menos. Hay que Totalmente. producir allí un cuerpo donde no lo hay que producir una subjetividad donde no lo hay o hay escaso. Entonces, bueno, esto, digamos, sí, el musicoterapeuta es, creo, acuerdo contigo, un habilidoso en abrir y producir justamente nuevos territorios, nuevas líneas de fuga, porque, bueno, la improvisación, ¿no? Nuestra materia es la improvisación, en el caso que utilicemos la improvisación. Pero en otros casos se necesita, bueno, de otros recursos que tienen más que ver con las consignas, con eso que sabemos hacer, que es justamente hacer música, eh, y producir intervenciones a partir de esto, ¿no? Por Total. eso insisto en la eterna y continua formación, supervisión, y bueno, que eso no tem fin, como dicen nuestros compañeros brasileños. Totalmente. Estaba pensando en lo que traías antes, digamos, que estas construcciones, tanto de la subjetividad como de un campo disciplinar, como de una práctica específica, que es necesario tener en cuenta a los otros, traerlos, convocarlos, pero no solamente eso, sino a estos sujetos que padecen, a estas personas que se acercan o que aceptan transitar un espacio de musicoterapia, un espacio tal vez desconocido, donde tienen que implicarse muchísimo, digamos, poner mucho de lo propio, de su sensibilidad, de su ser, de sus apreciaciones, sus formas de percibir. Entonces, qué lindo esto, considerar que sin estos seres que padecen, para los que uno se prepara, estudia, para ir a brindar algo, digamos, y se da esta asimetría un poco, esta relación de poder que uno tiene, puede un poco más, entonces te habilito yo a hacer, cuando en realidad, digamos, o sea, si uno se posiciona desde ahí, no estás habilitando nada, digamos, entonces cómo No. empezar a jugar, digamos, desde otros lugares y tenerlo en cuenta, digamos, que si no fuera por estos y por estas que se acercan y aceptan transitar un espacio así, tampoco habría producción de conocimiento ni de experiencia. Qué No, importante totalmente. traerlos. Sí, sí, Y sí. Por eso que digo que es la absoluta democratización en este sentido, la transversalidad, eh, y nosotros somos un granito más ahí de arena colaborando, si es que, como vos muy bien decís, el otro quiere aceptarnos en su vida afectiva, ¿no? Es decir, yo siempre pregunto cuando hay una derivación, bueno, pero siempre pregunto, digo, esa pregunta retórica, ¿no? Y me pregunto, porque es casi como el nodo central ético, ¿no? De nuestro gran dilema ético, es decir, ¿qué pasa con esto que nuevo que está ocurriendo? Eh, porque, bueno, porque no, si no es tal cual lo que vos decís, todo nuestro conocimiento respecto de los lugares de saber, los lugares de poder, eh, esta suerte de asimetría hegemónica, ¿no? Es decir, por supuesto que hay lugares de asimetría. La asimetría tiene que existir. Hay un autor que se llama Fariña,
que en un libro que se llama Ética, un horizonte en quiebra, él habla de relaciones asimétricas por excelencia, que son las de los padres con los hijos, hijes, los terapeutas con sus pacientes y los docentes con sus alumnos. Por supuesto que eso se reconoce, pero luego en la tarea terapéutica, si bien por supuesto uno asume la responsabilidad, porque es esto, ¿no? Se trata de responsabilidad que uno tiene en relación a al alivio, ¿no?, de padecimiento del otro, al colaborar en red con esta deconstrucción del padecimiento de las personas. Pero siempre es transversalmente. Ahí sí se genera la transversalidad. Uno asumiendo la responsabilidad que tiene como terapeuta, pero siempre, por supuesto, alojando al otro, no desde este lugar, como vos decías, ¿no? De, bueno, yo soy más que vos porque yo soy el que porta el saber. A mí me gusta siempre hablar de Jacques Lacan, que es un psicoanalista francés, que él habla de lugares de supuesto saber, ¿no? Supuesto saber. No porque relativicemos al saber, sino justamente porque es el vínculo el que garantiza, ¿no? La transferencia, dirán los psicoanalistas. En nuestro caso diremos el vínculo, bueno, es más o menos lo mismo, con diferentes palabras, pero digo, es ese vínculo que uno establece con los otros el que garantiza, por así decir, la eficacia de la labor. Totalmente, totalmente. Y bueno, y para darle protagonismo justamente a estos que has acompañado, a estas que has acompañado en estos procesos musicoterapéuticos, te invito a que traigas algo que te han devuelto, alguna palabra, algún gesto, algo que te hayan dicho, sobre todo más discursivamente estaría bueno, para dejar acá en este cierre de la entrevista, eso que cuando uno se va ahí como feliz luego de su tarea. Ay, qué lindo lo que me preguntás. Los Uy, mira, compañeros. tantas cosas. Pero recuerdo una, mira, que me sigue emocionando, que es un paciente que no era músico, em, y que traía, digamos, toda una iniciativa en relación a lo artístico y una dificultad de él en relación al acercamiento con el arte, y casi que el motivo, digamos, de su transitar en musicoterapia tenía que ver con eso. Y en un momento dado se sienta en el piano y comienza a tocar, no era músico, pero toca una bellísima melodía. Y cuando culmina le pregunto qué sentía. Y muy emocionado me dice que se sentía músico. Y la verdad es que, bueno, me sigue produciendo mucha emoción recordarlo y evocarlo, porque es un poco esta transversalidad de la que hablábamos también, ¿no? Que el otro pueda sentirse músico, en este caso porque era eso lo que él necesitaba, ¿no? Ponerse en la piel del músico. Era esto lo que él traía a musicoterapia. Así que bueno, ese y muchísimas experiencias así reconfortantes que me ha dado la disciplina. em, muchísimas. Pero bueno. ¡Ay, qué bonito! Han llegado mis sonidos, mis dos sonidos eternos ¡Hola! han llegado, ¡Hola! así que ¡Hola! eh, ¿Cómo se llama? ¡Ay, se ríe! acá está Santiago, la hermana ¡Hola, vino, Santiago! me reacomodó todo, él tiene sueño, así que en esta despedida Claro. así trayendo estos son mis sonidos que suelen ocupar mis días, mis noches. Y bueno. Qué lindo, Luli. Escúchame, se nos pasó el tiempo, ¿eh? Es tremendo. Así que vamos a hacer el cierre formal, súper agradecida de que hayas compartido todo lo Bueno, que compartiste en el Circo de la Vida, muy interesante, da obviamente para de acá empezar a encontrarnos de otras maneras y seguir ahí construyendo y que
nada, tus compañeros y tu compañera, o sea, tanto Cecilia como, no le cambié el nombre, ¿no? Sí, Cecilia. Y Sí, Cecilia y Claudio. podemos continuar con alguna otra entrevista, traer alguna cuestión más Buenísimo. particular, específica, están invitadísimos todos y todas, así Bueno. que, ¿qué más decir? Muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Luli. Muchas gracias a vos y al Circo de la Vida. La verdad es que, bueno, yo siempre que puedo estar así en disponibilidad, a pesar de, bueno, de la vertiginosidad en la que uno vive, especialmente en estos tiempos, ¿no? Bueno, a tu disposición y muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchas gracias.